Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos, tanto los que estáis en presencial como las personas que están en online. Hoy tenemos una charla muy importante porque es sobre un tema central en el budismo, sobre todo en el Mahayana, y el ponente es Jorge Bartolomé Herrero, que a su edad ya tiene una rica erudición, ¿no? Sabiduría, experiencia. Es filósofo, es licenciado, graduado, ¿no?, en filosofía por la Complutense, la Universidad de Valladolid, pero el doctorado lo estás terminando en la Universidad Complutense. También es máster en Ciencias de las Religiones y ha dado conferencias en diferentes instituciones, como en Oxford, la Universidad de Oxford, y también es muy experto en budismo. Ha tenido su formación básicamente en Chusupsan, y también está con el máster de Nalanda, el que fue lanzado por Santiago el Dalai Lama, que incluye todas las enseñanzas de Yese, todas las enseñanzas centrales del camino del Bodhisattva. Así pues, gracias por aceptar nuestra invitación y adelante, lo ponemos en tus manos. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias por invitarme y bueno, pues me alegro mucho de estar aquí, de poder presentar. He de decir que cuando me propusieron presentar aquí y me dijeron el tema, me sugirieron el tema, me asusté un poco. No es un tema fácil, es un tema de los más complicados, es al que me dedico habitualmente, pero es bastante complicado de presentar y de encontrar una forma de expresarlo que no se quede para aquellos que o tienen una formación larga en el ámbito cultural tibetano, en el ámbito cultural budista. Así que por eso la idea principal era presentar este tema de las dos verdades, de los dos niveles de la realidad y de la vacuidad del budismo, que sería el nivel último, desde una visión no alejada de la presentación tibetana, sino que adapta de forma occidental, de forma, podríamos decir, académica o intelectualmente occidental, estos temas. Así que, bueno, mi intención es presentar en la primera parte de la sesión las bases que nos permitan entender este tema y luego en la segunda parte de la sesión ya abordaré directamente el tema de las dos verdades y de la vacuidad plenamente. Así que bueno, primeramente, como es tradicional y como es costumbre, vamos a comenzar asentando la motivación. De forma habitual en las enseñanzas budistas, y esto es algo que muchas veces se discute entre algunos especialistas académicos, es que si quitamos la parte de motivación, la parte espiritual o la parte de transformación mental del budismo, nos quedamos con nada, pierde sentido, especialmente el tema de la vacuidad. Así que creo que es importante, especialmente en este caso, empezar asentando una motivación. ¿Cuál es la motivación que tenemos que asentar? La clave principal se resume en lo que son los tres aspectos del camino. Por un lugar, reconocemos el sufrimiento del mundo, reconocemos el sufrimiento tanto burdo como sutil, aquel que observamos y aquel que sentimos, aquel que se nos presenta, y observamos el sufrimiento de los demás. Entendemos que hay sufrimiento y queremos librarnos de él. Este deseo de librarnos de ese sufrimiento causa una mente, una emoción, un estado mental que es lo que se llama renuncia, el deseo de escapar de este sufrimiento del samsara, que se llama, del ciclo de renacimientos y muerte, que de alguna forma conceptualmente se puede entender por el ciclo de sufrimiento. Luego, este deseo de escapar se tiene que unir a la idea de, bueno, pero si escapo yo únicamente, es una actitud egoísta y desconsiderada y además resulta un obstáculo en sí mismo, porque hay un elemento de egoísmo, de ese ego sutil, que todavía me ata al sufrimiento. Conclusión, necesito generar una mente más, que es la mente de compasión. Una mente de compasión que desea liberar a los demás del sufrimiento. Esa mente da lugar a una pregunta y es, ¿cómo ayudo a los demás si casi no me puedo ayudar a mí mismo?
cómo soluciono los problemas del resto cuando casi no puedo solucionar los míos. Por eso aparece la necesidad de la sabiduría, de la percepción de la realidad, del conocimiento de la realidad, para poder solucionar de alguna forma no solo mis problemas, sino alcanzar un estado en el que sea capaz de solucionar los de otros. Esa mente que desea alcanzar ese estado para liberar a uno mismo y a los demás del sufrimiento es la mente de la bodhicitta. Es la mente que desea liberar a los seres del sufrimiento, alcanzando uno mismo aquel estado en el que es capaz de ayudarles. Y eso es lo que se asienta en esta motivación. Se asienta el deseo de alcanzar el estado de Buda, que es el estado de aquel que percibe la realidad completamente, y se considera que con ello se puede beneficiar a todos los seres y se alcanza practicando la generosidad y otras perfecciones, como hablaré más adelante. Así que bueno, empezamos asentando la motivación. Recitaré 2 veces en tibetano y una en castellano. El libro rojo que tenéis por ahí es en el que suelen aparecer este tipo de oraciones, pero en este caso la que utilizo es esta traducción. Así que bueno, empezamos. Sangye jode joge jona la janju bardu done gazu je dage jesu gibe zonange rola banje sangye dubar to sangye jodan joge jona la janju bardu done gazu je dage jesu gibe zonange rola banje sangye dubar jo. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha hasta que alcance la iluminación, que por los méritos que acumule al practicar la generosidad y otras perfecciones pueda alcanzar el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Ahora sí, empezamos. Empezamos viendo el itinerario que vamos a seguir. Es bastante extenso, me detendré en mayor o menor detalle en diferentes puntos y la clave de todo es llegar a el último punto, que es cuál es el valor práctico de todo esto. La idea es vamos a recorrer un camino en el que intentaremos entender cuál es el contexto y cuál es el valor práctico, pero el camino en sí parece bastante técnico. Conclusión, es importante recordar eso, que estas 2 partes son el marco y esta es la imagen que va dentro. Si nos falta una de las 2, perdemos la perspectiva. Empezaré primero hablando del linaje del Madhyamika, de dónde surge la enseñanza de la vacuidad, de las 2 verdades, en el contexto en el que lo vamos a explicar. Porque hay muchas formas de explicar las 2 verdades y de explicar la vacuidad, dependiendo de la escuela y del linaje, digamos, la corriente de maestros con la que estudies. Así que lo que vamos a ver es los orígenes en la India de este linaje del Madhyamika, de la escuela del camino medio, que es la que vamos a seguir, y las escuelas tibetanas, y vamos a ver en cuál de ellas vamos a centrarnos, en cuya perspectiva vamos a centrarnos. Después hablaremos, lo que digo, del principio de ese marco, que es el camino hacia la iluminación y su dirección. Luego hablaremos de los fundamentos, que son las claves filosóficas que nos hacen falta para entender, de alguna forma, dónde se encuadran estas enseñanzas, cuáles son sus bases, cómo se estructuran y llegar un poco a entenderlas. Los tibetanos rara vez explican la vacuidad de primeras. De hecho, casi en ocasiones ni siquiera la explican. Es algo que de alguna manera se va realizando, se va alcanzando cierta comprensión con el tiempo y ya las enseñanzas más profundas se dan al final, en las que se estructura mentalmente lo que es el concepto de la vacuidad y las 2 verdades. Así que intentaremos saltarnos ese paso de estar mucho tiempo practicando, meditando, dándole vueltas a varias enseñanzas. No tenemos tiempo, así que intentaremos aquí meterlo todo junto. Luego pasaremos a echar un vistazo a Occidente, porque la clave es, ¿son los budistas y los tibetanos y los indios los únicos que han pensado sobre la realidad y han dudado de que la realidad sea tal y como se nos aparece? La cosa es que no. Y hay 3 autores que me parecen especialmente interesantes. Puede considerarse una selección un poco random, un poco al azar, pero en realidad son 3 autores que yo creo que si los pusiésemos frente a la escuela madhyamika que estudiamos, son 3 autores que nos darían una muy buena comparativa. Y luego, seguramente esta parte será los primeros 45 minutos, haremos un descanso de 15 minutos y pasaremos a la segunda parte, en la que hablaremos de las miradas y perspectivas, cómo vemos el mundo. En muchas ocasiones, si explicamos la vacuidad sin haber entendido
cuál es la idea de la percepción del mundo que tiene el budismo tibetano y el budismo indio, nos perdemos la clave, porque las dos verdades y la vacuidad se explican teniendo en cuenta que hay un proceso de percepción y que hay unos fallos en ese proceso. Si no entendemos cómo nos exponen ese proceso, no entenderemos qué realmente implican estas dos verdades y cuáles son las presentaciones que en ellas se nos dan. Luego pasaremos ya a las dos verdades, por fin. Hablaremos de cómo se dividen, en base a qué es lo que se está dividiendo. Y luego la naturaleza. ¿Qué es realmente dividir en este caso? ¿Cómo es esa división? ¿Qué está pasando en esta división en dos verdades, una aparente y otra real? Y por último hablaremos de la vacuidad, que no es otra cosa que la verdad última. Y ya pasaremos a un texto, a comentar brevemente, es casi un repaso de lo anterior, de Introducción al camino medio de Chandrakirti, que es el texto que de alguna forma da base a esta exposición. Todo lo que voy a exponer de alguna manera está sacado de la Introducción al camino medio porque es el linaje del Madhyamika Prasangika, como diré ahora. Y por último hablaremos del valor práctico. ¿Para qué sirve la vacuidad? Simplemente son especulaciones, podemos convertirla en una ontología, que se dice, en una presentación sobre lo que existe sin más, o tiene algún valor práctico. Hablemos primero del origen, lo que decía, la descripción del linaje. ¿Cuál es el linaje de las enseñanzas? Bueno, lo que estamos hablando es del linaje de Madhyamika o Madhyamaka. Madhyamaka es, digamos, se traduciría como camino medio. Es una corriente de pensamiento, una escuela filosófica que nace en la India, nace en torno al siglo II, III, con un autor que es Nagarjuna, el cual escribe diferentes tratados y en ellos expone lo que sería la semilla, la base de la filosofía del camino medio, del Madhyamika. Nagarjuna tiene un discípulo que es Aryadeva, que comenta sus tratados, y a ambos se les considera las dos cabezas principales iniciadoras del pensamiento Madhyamika. Luego aparecen comentadores, algo muy habitual en el budismo, bueno, en el pensamiento indio y en el pensamiento tibetano en general, es el trabajo comentarial. Un autor escribe una obra, muchas veces en verso, que otro autor comenta en prosa, y con el tiempo se hacen comentarios a ese comentario y comentarios al comentario del comentario, y así sucesivamente como una matrioska gigantesca. Hasta el siglo XVII, en el cual puedes encontrar comentarios que comentan 6 o 7 niveles de comentarios. ¿Qué sucede? Que en este primer nivel de comentarios, los primeros en comentar a Nagarjuna y Aryadeva, los primeros principales que podríamos llamar, son Buddhapalita y Bhaviveka. Constituyen dos corrientes diferentes. Según la escuela Gelugpa, que es en las que nos centramos, existe una diferencia de concepción filosófica entre Buddhapalita y Bhaviveka. Ya hablaremos de cuál es esa diferencia de concepción. El caso es que de Buddhapalita surge Chandrakirti, que es en aquel cuyo texto y en cuya interpretación del Madhyamika nos estamos centrando. Este Chandrakirti es un autor indio, pasa al Tíbet a través de Pachamnimatra, el cual de alguna manera trae esta escuela madhyamika al Tíbet en el siglo XI-XII y empieza lo que podríamos llamar la tradición madhyamika de los tibetanos. Bueno, Chandrakirti, aproximadamente del siglo VII, es uno de los autores más importantes. Su obra principal es Introducción al Camino Medio, el Madhyamikavatara, que es una obra escrita en verso, de la cual él escribe un autocomentario, y en la que expone punto por punto la filosofía del Madhyamika, refutando en muchos casos opiniones que él considera erróneas, contrarias, incluyendo entre ellas la de Bhaviveka. Por eso digo que constituye una corriente aparte para muchos respecto a Buddhapalita y Chandrakirti, esa otra rama. Las escuelas budistas tibetanas. Esto es importante tenerlo en cuenta. La presentación de la vacuidad es diferente en las diferentes escuelas budistas tibetanas. Hay diferencias en cómo la presentan, en cómo la conciben. Las escuelas budistas tibetanas son estas 5. Habitualmente se suelen mencionar 4, pero la escuela Yonang todavía existe. Se pensaba extinta hasta finales del siglo XX y se descubrieron linajes, digamos, personas que sostenían las enseñanzas de esta escuela, por lo cual son estas 5. Y en la que nos centramos, en cuya enseñanza nos centramos, es la escuela Gelug. Esta escuela fue fundada por Tsongkhapa Losang Drapa,
que es uno de los grandes autores con un impacto enorme en el pensamiento budista tibetano. Tsongkhapa tiene una obra en la que él comenta a Chandrakirti, comenta la introducción al camino medio. La obra de Tsongkhapa, el Lumalayupa, es, digamos, la que sienta las bases de la interpretación madhyamika, o es una de las que sienta las bases de la interpretación madhyamika de los Gelupa, que es la que vamos a seguir. Teniendo en cuenta este linaje, nos centramos en el madhyamika, que viene de la India a través de Chandrakirti y de Lama Tsongkhapa. Podemos pasar a hablar de cuál es el contexto. ¿Cuál es el contexto de la enseñanza sobre las dos verdades, sobre la sabiduría? Bueno, el punto de inicio es ¿qué buscamos? La pregunta más básica de todas es ¿qué buscamos en la vida? Pues buscamos liberarnos del sufrimiento y alcanzar la felicidad. Es una respuesta bastante básica. La cuestión ¿es posible lograr esto? Lo que dice el budismo es sí, podemos alcanzar esa felicidad plena y la liberación total del sufrimiento. La cuestión es ¿por qué? Y el budismo responde, porque todos poseemos la naturaleza de Buda. La naturaleza de Buda es básicamente una naturaleza clara de la mente. Poseemos una naturaleza que está más allá de todos aquellos engaños, ilusiones que se nos aparecen en el mundo y que causan ese sufrimiento. Por lo tanto, la pregunta entonces es, ¿y por qué no se ha manifestado? Quiero decir, si tengo una cosa, ¿por qué no la veo? Si tengo esa naturaleza de Buda que es libre de todo sufrimiento y de todos los engaños, ¿por qué no está haciendo efecto? Porque está oscurecida por las impurezas mentales. Y este es el primer punto a tener en cuenta. Para el budismo, la clave son las impurezas mentales, los oscurecimientos mentales. Y hay dos tipos. Por un lado tenemos lo que llamaríamos la actitud autocentrada, que tiene dos niveles. Un nivel burdo, que sería aquel que considera que yo soy más importante que los demás. Aquí puesto con refranes es el que parte y reparte se lleva la mejor parte, es ese, yo primero y después el resto. Yo soy más importante que el resto. Es una suerte de egoísmo claramente presentado, claramente evidente, pero luego hay uno más sutil. En ocasiones pensamos, bueno, yo no soy egoísta. La cuestión es, ¿consideras los problemas del resto como tuyos o son solo del resto? Esta frase me pareció muy divertida, no es mi circo ni mis monos. No es asunto mío. Sus problemas no son asunto mío. Esa es una actitud autocentrada de forma sutil. Porque aquel que trasciende estas dos ve el sufrimiento de los demás como propio. Volvemos al esquema inicial. Esa compasión surge de darse cuenta que al final todo está interconectado. Ese sufrimiento de otros no es solo el sufrimiento de otros, sino también es mío. Hay un elemento compartido. Y luego hay otro oscurecimiento. La actitud autocentrada es, yo creo, el más simple de entender, pero luego está la ignorancia que percibe un yo o una esencia. Esto es lo que vamos a intentar entender qué es. ¿Qué es ese yo, esa esencia que percibe? ¿Qué es esa ignorancia? Bueno, en la persona y en los fenómenos. Percibimos que hay una esencia, una especie de elemento que existe por sí mismo, más allá de mis propias percepciones mentales y de mi concepción del objeto. En la persona es la idea, por ejemplo, de un alma, la idea de una sustancia mental, la idea de... Iremos viendo ahora los diferentes niveles. Y en ocasiones lo encontramos en el lenguaje coloquial también. Es, yo soy así, ¿qué se le va a hacer? Hay algo sustancial ahí, soy así, estoy hecho y ese elemento es incambiable. O cada uno es hijo de sus obras. Lo que haces te define sustancialmente. El budismo te dice, tú no eres así, puedes cambiar. Tienes condicionamientos que quizá no puedas cambiar ahora, en esta vida, pero todo cambia. Y por ello, la eliminación de esa esencia nos abre los ojos a la posibilidad de cambiar, de purificar estas dos impurezas. Y luego en las cosas son como son. El oro siempre será oro. El oro tiene algo que es intrínsecamente valioso, hasta que de repente llenas el mundo de oro y el oro ya no vale nada. ¿Qué era lo que era intrínsecamente valioso? ¿Dónde estaba ese valor? Esa es la pregunta que tendremos que dilucidar. ¿Qué es la interdependencia? ¿Cómo eliminamos las dos impurezas? Lo dicho, estas son las que nos causan el sufrimiento y nos niegan a alcanzar la felicidad. Pues hay dos caminos que en realidad son parte de las llamadas 6 perfecciones.
Las 6 perfecciones son la base principal para alcanzar la iluminación y para alcanzar estos 2 elementos de la felicidad total y de la liberación total del sufrimiento. Primero está el camino que da frutos. Séase, ¿qué frutos? Frutos positivos, condiciones positivas. Es el que produce buen karma, que da como lugar, como fruto, condiciones adecuadas para vivir. Es el que causa la riqueza, el que causa el aspecto físico adecuado, el que causa, etc. Y son la práctica de la generosidad, de la ética, la paciencia, el esfuerzo y la concentración mental. Este camino que da frutos se tiene que practicar para alcanzar las condiciones, pero si solo te quedas ahí, nunca te liberas del sufrimiento realmente. ¿Por qué? Porque sigues teniendo la ignorancia que percibe una esencia y la actitud autocentrada. Puedes ser muy generoso y decir, es que yo soy más importante que el resto y mira cómo les doy cosas, mira qué bueno soy. O percibir una esencia es, mira qué bueno es esto que les estoy dando y como realmente es bueno de por sí, cuando lo doy, estoy dando algo valioso. Puedes tener estos 2 elementos y estar practicando estas, pero no serían perfecciones. ¿Por qué? Porque para que el camino que da frutos sea realmente un camino de perfecciones, tiene que estar unido al camino que libera. El camino que libera es la sabiduría que percibe la vacuidad, la 6ª perfección. Esta es una presentación muy habitual que se puede encontrar en algunos textos, muy recomendable, por ejemplo, las obras del Bodhisattva de Shantideva. Es un texto muy bueno en el que se presentan estas diferentes perfecciones y el cómo practicarlas. Vale, ahora empezamos con los fundamentos. La clave de cómo vamos a entender la filosofía budista, cómo cogemos todo esto. Bueno, primero vamos a ubicarnos. La filosofía budista es muy, muy amplia, inmensamente amplia. No da la vida para estudiarla toda. Los geses estudian los tratados, pero no estudian toda la filosofía posible, porque es que existen tradiciones comentariales distintas, existen autores diferentes, y de hecho mucho del trabajo que se hace en el mundo universitario es intentar, en la academia, es intentar distinguir todo esto, hacer una imagen lo más definida posible, y para eso lo que hace uno es especializarse en cosas muy concretas. Séase, te dedicas a uno de estos ámbitos muchas veces. ¿Cuáles son estos 3 ámbitos? Se encuentran interrelacionados, pero en muchos casos son muy, muy amplios. Por un lado está la base. Esta es una división claramente tibetana, muy habitual, y básicamente es la base, las cosas que existen. Séase, en este caso podríamos hablar de que las 2 verdades son la base, porque todo lo que existe está dentro de las 2 verdades, tal y como dice Nagarjuna. ¿Cuál es el sendero? Pues lo que he hablado antes. El sendero son el camino que da frutos y el camino que libera. El sendero es la práctica budista que se encuadraría dentro de esos 2 caminos. ¿Y cuál es el resultado? El nirvana o la iluminación. A la hora de reflexionar hay muchísimas presentaciones sobre el nirvana, muchísimas presentaciones sobre el sendero y muchísimas presentaciones sobre la base. De forma habitual, podríamos decir que lo que vamos a estudiar es principalmente y claramente la base. Vamos a estudiar las 2 verdades, vamos a centrarnos en el elemento de la base. ¿Por qué la base no solo incluye las 2 verdades, sino también incluye los sujetos? Incluye sujetos y objetos. Por eso, para entender los objetos, vamos a explicar y a exponer la parte de la percepción. ¿Por qué? Porque necesitamos también entender los sujetos. Esto en muchos casos en el pensamiento tibetano se presenta en los llamados textos del Drupta, que son los textos doxográficos, textos en los que se exponen diferentes perspectivas de pensamiento organizadas y muchas veces organizadas de forma que según vas leyendo vas adquiriendo un vocabulario y unos conceptos que te permiten ir entendiendo posiciones más complejas, que es algo que aquí haremos también brevemente. Bueno, también una de las preguntas principales es ¿qué es ser budista? Es una bonita pregunta, un poco difícil, pero los budistas lo tienen muy claro. Por lo menos los autores tibetanos lo tienen muy claro. Todos los textos de Drupta empiezan así, los textos de posiciones doxográficas empiezan así. Tienes que se puede ser practicante budista, lo que ellos llaman, no existe el término budista, existe el término interno, aquel que es interno a la tradición, que es el que ha tomado refugio en las 3 joyas, en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Ese tomar refugio en las 3 joyas es lo que te convierte en budista. Pero puedes ser budista
y no sostener posiciones filosóficas budistas. Puede ser budista y pensar que existe un yo autoexistente. En ese caso, hay una distinción entre ser pensador budista o filósofo budista, o filósofo del Dharma y practicante del Dharma. El que es filósofo del Dharma, aparte, no siempre, pero podría decir que aparte de los 3 refugios, sostiene los 4 sellos. Los 4 sellos son la base de toda la filosofía budista. El primero es: todo lo condicionado es impermanente. Todo aquello que tiene causas y condiciones, tiene en esas causas y condiciones la causa de su destrucción, por lo cual todo lo que surge perece. El segundo es: todo lo contaminado es sufrimiento. ¿Contaminado por qué? Ya lo hemos visto. Por las emociones aflictivas. Por esos 2 elementos de la ignorancia autocentrada y la ignorancia que percibe la esencia. Todos los fenómenos son vacíos y carentes de un yo o esencia. Ese es el que vamos a intentar dilucidar aquí. Esa es la base de las 2 verdades. Son vacíos. ¿Vacíos de qué? De existencia inherente. Y carentes de un yo o una esencia. ¿Qué es ese yo o esa esencia? Un yo o una esencia autoexistente, existente inherentemente. Y por último, el nirvana es paz, que básicamente es la liberación de todo sufrimiento, y el alcanzar la felicidad plena es la paz última. Estos son los planteamientos filosóficos de todo pensador budista, según los autores tibetanos. Otra clave a tener en cuenta es: si queremos plantearnos la filosofía budista, tenemos que plantearnos qué está intentando evitar. ¿Por qué el camino medio? ¿Por qué por el medio? ¿Por qué no por un lado, por el otro? ¿Qué tienen de malo los extremos? Pues el budismo lo tiene muy claro y de hecho se dedica a debatir y discutir en los textos contra esos 2 extremos. Porque el gran peligro que tienen los 2 extremos es que afectan a la forma no solo en que percibimos el mundo, sino en la que nos comportamos en él. Por un lado, el extremo del nihilismo, que afirma que no existe nada, ni siquiera convencionalmente. Ni siquiera existe algo que podamos decir es meramente convencional, meramente se nos aparece. ¿Cuál es el problema de esta perspectiva? Pues que si yo quiero eso que se me aparece y es interesante, pues mato al vecino, que como es aparente, pues tampoco importa tanto. Las acciones no tienen fruto, las acciones no tienen importancia, no existe realmente nada. El día que me muera no va a haber nada. Esta posición es considerada por los autores budistas como una de las peores. En la India se considera que la sostienen los charvakas, los nihilistas, que afirman que no existe nada después de la muerte, que no existe el fruto de las acciones. Por eso, este es el primer extremo a evitar. El budismo niega que no exista nada. Pero también está el extremo del eternalismo, que es básicamente afirmar que existen entidades que existen por sí mismas, tal y como se nos aparecen. Séase, las cosas son tal y como se nos aparecen. Esta es una posición problemática por diversas razones. Es algo más difícil de entender porque es problemática, pero es muy fácil de verlo cuando decimos: si las cosas son como se nos aparecen, entonces, efectivamente, yo soy como soy y ¿qué le voy a hacer? Si las cosas son como se nos aparecen, el sufrimiento está ahí de forma inherente, intrínseca, y no se puede cambiar. Por lo tanto, la posición eternalista tiene muchos problemas, pero ese es el principal de todos: niega la posibilidad de cambiar. Y lo que plantea principalmente las escuelas indias eternalistas es que hay un alma que se va a escapar, pero el budismo afirma: ese alma no existe y te voy a demostrar por qué. Y entonces, si afirmas esa posición eternalista, aparecen numerosas complicaciones. La clave es evitar estos 2 extremos. Y la clave está en el llamado objeto de negación. ¿Qué se niega para evitar los 2 extremos? Porque si negamos la existencia inherente, ¿qué significa negar existencia inherente? Si negamos la dualidad, ¿qué significa negar la dualidad? Hay que tener problema porque si niegas mucho, te caes en un lado. Si niegas muy poco, te caes en el otro. Habitualmente, una de las meditaciones más importantes dentro de la filosofía budista, o de los puntos más importantes de la filosofía budista a la hora de exponer el objeto de negación, o digamos la vacuidad, es los llamados 4 puntos, que serían identificar el objeto de negación, identificar lo que se está negando,
En este caso diríamos la existencia inherente. Identificar la inclusión, séase, identificar que las cosas existen inherentemente como una o inherentemente como varias. Séase, las cosas son o una cosa o son varias cosas. Y luego identificar cómo las cosas no existen como uno y que no existen inherentemente como varios. Es un razonamiento algo complejo, no voy a entrar aquí en él, si a alguien le interesa podemos comentarlo después, pero la clave es, se empieza por identificar el objeto de negación. ¿Qué se está negando? ¿Qué es lo que no existe? Para evitar caer en esos extremos. Y aquí empezamos con las 4 escuelas indias de filosofía budista. Como he dicho, todo esto depende un poco de la perspectiva que tomes. Los tibetanos, Tsongkhapa, Chandrakirti y la gran mayoría de autores son partidarios de lo que llamaríamos la escuela prasangika, la escuela consecuencialista. Algunos consideran que Svatántrika tiene otras ideas distintas, otros dicen que simplemente usa un método distinto. La cosa es que todos consideran que ellos lo que quieren proponer es esta escuela consecuencialista. ¿Por qué? Porque es una escuela que se dedica a utilizar consecuencias lógicas, digamos, reducir las posiciones del contrario a consecuencias que el contrario no puede aceptar, para que abandone sus posiciones. Es una metodología, digamos, que deconstruye las posiciones filosóficas. Estas 4 escuelas sirven un poco para irnos alzando hacia el tema de la vacuidad y las dos verdades. ¿Por qué? Porque cada una, estoy hablando desde la perspectiva de Tsongkhapa y de los Gelugpas, cada una de ellas sostiene que la vacuidad es algo distinto, que las dos verdades son algo distinto. Cada una tiene un objeto de negación distinto. Y lo que dice la escuela prasangika, según Tsongkhapa, es nuestro objeto de negación es el más perfecto, porque el resto se han quedado cortos. El resto de posiciones filosóficas budistas se han quedado cortos a la hora de negar. Veamos cuáles son los objetos de negación, los 5 niveles que están negando estas escuelas. Estos 5 niveles son, primeramente, la negación de una existencia permanente, unitaria e independiente. Después, la negación de una realidad sustancial autónoma. La negación de una realidad externa. Y luego ya la negación de una existencia verdadera sin rechazar la existencia inherente. Y por último, la negación de la existencia inherente. La cuestión es, entender las primeras nos permite entender mucho mejor las últimas. Así que vamos a verlas un poco por encima. ¿Qué es la negación de una existencia permanente, unitaria e independiente? Primeramente, ¿qué es permanente? Que no cambia momento a momento. Esta es la definición clásica de los tratados budistas. ¿Qué es aquello que es permanente? Aquello que permanece sin cambio. ¿Qué es unitaria? Que no tiene partes ni divisiones, ya sean físicas, que se pueda cortar, o mentales, que se pueda dividir. O sea, no tiene partes, es una bola. Imaginemos una bola, tiene partes, porque puedes ver la parte de arriba, la parte de abajo, la parte de los lados. Sería algo que ni siquiera tiene esa esfericidad que podemos imaginar mentalmente. E independiente, no tiene causas ni condiciones. ¿Por qué? Porque si no, tampoco sería permanente. La conclusión es, negamos esta esencia. Es fácil de plantearlo. ¿Alguien conoce algo que sea permanente, unitario e independiente? ¿Alguien tiene una idea que en Occidente se nos ocurra a este respecto que se parezca? La idea del alma. Es un elemento que es permanente, que no cambia, que es unitaria, no tiene partes ni divisiones y es independiente. La idea de Dios, por ejemplo, también entraría dentro de esta percepción. Los budistas la conocen como la idea de Ishvara, porque la escuela... El ser de Parménides. Pero el ser de Parménides ya es esférico. Lo define como esférico. No habla de partes, pero habla de esfericidad. Tiene que darle una forma, porque el problema es que esto resulta impensable. Por lo tanto, es una idea con la que los budistas se meten muy a menudo. Dicen, esto no existe. No entramos, por falta de tiempo, en los argumentos que utilizan, pero la mayoría de los tratados se dedican a estos, es refutar. De hecho, los primeros tratados sobre posiciones filosóficas, que uno de ellos lo escribe Bhaviveka, del autor del que he hablado antes, es un tratado en el que se dedica a enumerar y refutar las posiciones de las escuelas
de la India, de las escuelas que ellos llaman extremistas, y algunas posiciones de escuelas budistas. Pasando después, tenemos la negación de una realidad que sea sustancial y autónoma. ¿Qué se refiere sustancial? Que no es imputada por la mente. O sea, existe algo en lo cual la mente no ha tenido nada que ver para que aparezca como es. Algo que aparece por sí mismo sin que la mente se haya intrometido en ningún momento. Y que además es autónoma, que es independiente de los agregados, de sus partes, de sus diferentes elementos compositivos. Algo que sea sustancial y completamente autónomo, afirman estas escuelas, no existe. ¿Por qué? Porque todo depende de los agregados y es imputado sobre los agregados. Esta es la primera de las escuelas que ha afirmado esta negación y también afirma esta. La escuela vaibhásica dice, no existe nada que sea sustancial y autónomo. ¿Por qué? Porque el yo, la entidad de la persona, es una imputación sobre los 5 agregados. Luego, la negación de una realidad externa. Esto es lo que podríamos llamar una posición idealista. No hay nada más que mente. Una posición muy parecida a la de George Berkeley, por ejemplo. Es un autor muy interesante por sus parecidos con la escuela Chittamatra o Yogacara de la que he mencionado antes, que sería una escuela idealista que lo que plantea es que lo único que existe es la mente. Esto según la lectura de los Gelupas. Recordemos dónde estamos siempre. El autor cuyos ojos estamos utilizando es Tsongkhapa y los Gelupas. Luego, la negación de una existencia verdadera, pero sin rechazar la existencia inherente. ¿Qué quiere decir esto? Verdadera es aquello que aparece tal, o sea, que es tal y como se nos aparece. O sea, que lo que estás viendo, lo que estás percibiendo, lo que llega a tus ojos y a tu imagen mental, es tal y como está apareciendo, sin ningún cambio o diferencia. Pero no rechaza la existencia inherente. ¿Por qué? Porque dice, bueno, negamos que hay una existencia verdadera, pero la cosa está ahí por sí misma. Séase, no tengo acceso a ella, pero está ahí por sí misma. Séase, hay una negación de que algo exista de forma tal y como se aparece, pero no se niega que realmente esté ahí, por sí mismo, con sus propias características, con sus propias condiciones intrínsecas para existir. Tiene sus condiciones en sí mismo para existir. Y por último, la negación de una existencia inherente, intrínseca y objetiva. Esta es la que vamos a intentar encontrar, porque esta es la definición de vacuidad según la escuela prasángika. La no existencia inherente de los fenómenos. Como he dicho, todo esto son reflexiones que aparecen en el pensamiento de la India desde la aparición del budismo y especialmente con el pensamiento madhyamika y la aparición de los tratados más filosóficos a partir del siglo I o II, es algo de lo que le dan muchísimas vueltas. La cuestión es, estas vueltas en Occidente también se le han dado. Y por eso hay algunos autores que resultan interesantes. La cosa es, ¿se puede hacer una filosofía comparada? ¿Cómo tenemos que actuar? Primeramente porque partimos de dos marcos conceptuales distintos. El budismo se desarrolla en una tradición muy distinta a la tradición occidental. La tradición occidental tiene unos presupuestos, unas ideas que están como base muy distintas de la filosofía budista. Es posible compararlas y llegar a conclusiones. Esto es un debate, realmente. Es un debate que en el mundo académico tiene que ver con la metodología. ¿Cómo lo haces? Si es posible, ¿cómo lo haces? ¿Qué precauciones tienes que tener? Porque comparar siempre es reducir las posiciones a elementos comunes o diferentes, por lo cual es reducir, es simplificar. Así que aparece una problemática muy grande a la hora de intentar trabajar en filosofía comparada, y es que trabajas con dibujos, no con las cosas en sí. Trabajas con un dibujo que te permite comparar. Trabajas con una imagen en la que esta cara tiene que encajar un poco con esta. No te vale que el Buda esté en una posición tumbada y que Platón esté estirando el brazo. Hay algo que necesitas que sea común, así que tienes que forzar un poco la postura a que sea común. Por lo tanto, ¿se puede hacer filosofía comparada? Sí, pero siempre con mucha precaución. No siempre se tiene que decir, bueno, es que es como lo que decía
como veremos ahora, por ejemplo, Kant. No, es que las dos verdades son como lo que decía Kant. ¿A qué te refieres con eso? ¿Se parece o es lo mismo? ¿Qué hay en común? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué presupuestos son diferentes? Se puede hacer, pero siempre es un ejercicio de reducción. Por eso es importante tenerlo en cuenta y he querido plantearlo antes. Lo que voy a hacer es un ejercicio de simplificación de elementos comunes de estos autores. Si hablásemos de Kant, los especialistas en Kant seguramente se abalanzarían sobre mi presentación diciendo, bueno, pero eso... Y seguramente un especialista en Kant que se metiese a intentar comparar el budismo con Kant, saltaríamos todos los especialistas en budismo sobre él. Siempre hay algo que matizar y es algo que se pierde en la filosofía comparada, pero a veces necesariamente porque nos permite entender elementos que están presentes y que no siempre son evidentes dentro de la propia tradición. Hablamos de Kant, empezamos con él. Bueno, la idea clave de Kant es la división entre fenómeno y númeno. ¿Cuál es la base que tiene Kant? Kant plantea que a la hora de conocer el mundo, no conocemos el mundo de forma simple, no es una percepción absoluta, no entra por nuestros ojos tal y como es. Tenemos unos esquemas, unas categorías del conocimiento que utilizamos para conocer el mundo. Una especie de estructuras mentales que están ya ahí y que nos permiten conocer el mundo. Una de estas categorías, las dos más importantes, son las de espacio y tiempo. A la hora de conocer el mundo, este espacio y el tiempo nos permiten estructurar y poner en términos que podemos percibir elementos que carecen de espacialidad y de temporalidad. Estas categorías lo que hacen es que nunca podamos percibir la cosa como está afuera, porque siempre hay un proceso en el cual esa cosa, ese númeno, tiene que ajustarse a nuestras categorías, tiene que ser encajado en ese molde de nuestras categorías mentales, de nuestras estructuras mentales, para poder ser percibido. Por lo tanto, él distingue entre fenómeno y númeno. El fenómeno serían aquellas apariencias de las cosas. El árbol que vemos como un árbol que está ahí, ahora, en ese sitio. Espacio y tiempo, dos categorías presentes. Y luego el númeno, la cosa en sí, que no podemos saber qué es, que está más allá del conocimiento, que está más allá de nuestra percepción. La cuestión es, existe independientemente a nosotros y no podemos conocerla. Por lo tanto, hay un límite del conocimiento. Los fenómenos se pueden conocer, pero no podemos conocer el númeno. Hay dos formas de interpretar a Kant. La tradicional, que es hablando de que hay dos tipos de objetos que se aparecen, dos tipos, el objeto de los fenómenos como objeto y los númenos como objeto, y una lectura que dice que hay un solo objeto que se aparece de dos formas, con las categorías de espacio y tiempo y sin las categorías de espacio y tiempo. Esto es una discusión entre académicos contemporánea y tiene poco interés en cierta forma, pero tendrá mucho más interés cuando hablemos de la vacuidad y de las dos verdades y de cómo Tsongkhapa dice que las dos verdades son una misma entidad con dos formas de aparecerse, que se parece mucho a esa lectura que algunos académicos hacen de Kant como hablando de un fenómeno con dos formas de aparecerse distintas. Por lo tanto, hay cruces, hay semejanzas. La cosa no es reductible, habría que empezar a hacer un hilado muy fino para intentar que las posturas no se fuercen y a la hora de intentar poner a Kant en la misma postura que a Tsongkhapa no le rompas un brazo. Así que es un trabajo de mucha delicadeza, pero bueno, se ve que hay elementos semejantes, que hay conexiones. Luego pasamos a David Hume. Hume es un autor muy interesante en el pensamiento occidental, es una de las claves del escepticismo y plantea, de hecho, problemas epistemológicos, ya sea sobre el conocimiento, qué podemos conocer del mundo, que todavía se discuten y que son verdaderamente problemáticos. El argumento escéptico, por ejemplo, que es una de las grandes problemáticas. ¿Cómo podemos saber que el conocimiento es fiable? Bueno, David Hume habla de, primeramente, todo conocimiento procede de la experiencia. Él habla de que lo que tenemos sobre el mundo son percepciones, representaciones mentales. Las percepciones son dos, son ideas
y son impresiones, o sea, aquello que nos dan los sentidos. ¿Qué sucede con estas dos? Que ninguna de ellas nos da un conocimiento del mundo en ciertos aspectos. Séase, la idea de causalidad o la idea de yo son ideas que, según Hume, no aparecen en las impresiones que nos dan los sentidos y que son relaciones de ideas, son creaciones hechas mediante la conexión entre determinados tipos de ideas. Por lo tanto, para él no hay una sustancia permanente. El yo que percibimos es yo me percibo ahora y me percibo en un instante después. Percibo mi mente en cada instante. La idea de continuidad entre esos instantes la he puesto en el momento en el que esa memoria ha recopilado esos instantes y he dicho, hay una línea que los conecta. Pero esa línea no la observo en la realidad. Cuando golpeas una bola y la bola se mueve, percibes el instante en el que la bola se golpea y el instante en el que la bola sale despedida. Pero ¿dónde está la causalidad? ¿Cuál es ese fenómeno de la causalidad? ¿Dónde está? Este es un problema que resulta un poco difícil a veces de entender, pero percibimos que el sol sale por la mañana y que se pone por la noche y pensamos que hay causas detrás de eso. Pero no hemos percibido las causas. No hemos percibido la gravedad que mueve los planetas. No hemos percibido. Hay una intuición de que hay una causalidad, de que hay una serie de elementos causales detrás, pero esos no son evidentes a la experiencia. Por lo tanto, ¿por qué hacemos esas conexiones? Lo que dice Hume es una costumbre. Hemos visto que el sol se sale hoy y se pone hoy, sale mañana, se pone mañana. Sale hoy, se pone hoy, salió ayer, se puso ayer y así indefinidamente. Y por lo tanto conectamos con la idea de, vale, entonces el sol saldrá mañana. Tenemos una costumbre que nos hace plantear o proyectar hacia adelante la posibilidad de que eso se repita. Creamos la causalidad, es una creación mental basada en una costumbre psicológica. Por lo tanto, Hume ataca tanto al yo como a la causalidad, algo que los budistas también se han planteado. Y pasamos a otro autor. Este es menos conocido. Es un autor muy interesante y a la vez muy cercano en algunos puntos. Hay unas semejanzas interesantes con el pensamiento budista. Nelson Goodman lo que plantea es que construimos los mundos de forma conceptual. O sea, siempre nos acercamos al mundo a través de símbolos, ya sea interpretación de las imágenes mentales que recibimos, ya sea a través del arte, ya sea a través de las diferentes lecturas que hacemos. Las teorías físicas, las teorías científicas, son conjuntos de símbolos que dan una forma estructurada al mundo, crean una imagen del mundo. Esos lenguajes, interpretaciones, esos marcos simbólicos nos crean mundos. Considera que lo que se crea son diferentes mundos, diferentes presentaciones consistentes que no son otra cosa que los mundos que percibimos. Porque no tiene sentido plantearse si hay algo más allá. Porque para que hubiese algo más allá, tendríamos que tener alguna impresión de ello. Tendríamos que tener alguna idea de ello. Y lo único que tenemos son símbolos, por lo cual lo que existe al final son mundos construidos, que se construyen sobre otros mundos, porque cuando yo utilizo en la física la variable de tiempo, esa variable de tiempo tiene una serie de definiciones, una serie de presentaciones y estructuras matemáticas detrás que de alguna manera permite construir el nuevo sistema, el nuevo mundo de la física. Por lo tanto, la realidad es inseparable de las descripciones. La realidad es inseparable de la imputación mental. Pero, y esto es importante, no cualquier invención verbal, no cualquier idea simbólica o presentación simbólica es un mundo. Tiene que ser coherente, útil y capaz de integrarse con las experiencias. Tiene que ser capaz de servir como herramienta para enfrentarse a las experiencias que se nos presentan y tiene que tener una coherencia interna. Lo que está planteando es todo se construye, todo aquello que vivimos, todo el mundo que vivimos está construido. ¿Está construido sobre qué? Sobre mundos que se construyeron antes que ese, sobre conjuntos de percepciones, planteamientos y presentaciones lingüísticas y simbólicas
que se produjeron anteriormente. Por lo tanto, lo que hace Nelson Goodman de alguna forma es deconstruir el mundo, decir que está vacío de una existencia más allá de la que nosotros le damos. Ya digo, habría que coger con mucho cuidado la comparativa, pero Nelson Goodman es un autor que de alguna forma presenta la importancia del lenguaje a la hora de darle forma al mundo que percibimos y que concebimos. Y tiene muchas semejanzas con algunos aspectos de la presentación budista de la vacuidad. Pero bueno, hemos visto que estos autores han pensado todas estas diferentes deconstrucciones del mundo, porque de alguna manera es lo que son deconstrucciones del mundo. No son los únicos, hay toda una tradición filosófica. Especialmente muchos autores de la llamada filosofía analítica en el siglo XX se pusieron a discutir muchos de estos temas. Muchísimos autores también de la filosofía continental tratan cuestiones de este tipo. Y todos al final a lo que llegan es a una reflexión sobre la realidad, porque la realidad constituye, como habíamos visto antes, la base. Lo que existe es la base para plantearse cualquier sendero con cualquier objetivo y cualquier resultado que se busque. O sea, en la filosofía la reflexión sobre la realidad está presente en todas las tradiciones. Así que esa base común es sobre la que se puede construir cualquier tipo de filosofía comparada y nos permite acercarnos hacia el pensamiento tanto de Asia como de Occidente en común. Si hay alguna cosa que se quiera que repita, repito brevemente y hacemos un pequeño descanso. Que al principio que ponía lo de esencia como el yo, o sea, ahí parece que lo asocias al yo, que me ha creado un poco de confusión porque en algunos textos aparece esencia como Rigpa, como conciencia pura, como... ¿Sabes? Entonces, no sé. Ahí. Sí, eso tiene que ver... en el resto de la presentación he intentado mantenerlo como el yo en vez de la esencia. Vale. Porque ahí hay un problema de traducción. Es un problema... En español todavía no tenemos mucho vocabulario establecido y en realidad esencia es un término en filosofía, se entendería un poco la idea de la esencialidad como la existencia de algo por sus propias características o digamos que tiene una existencia establecida de determinada manera, pero en este caso no se refiere a ese tipo de esencia. Cuando se habla de Rigpa, cuando se habla de la percepción pura, la mente pura, se refiere a otro tipo de esencia. Se refiere a la naturaleza de la mente como pura. Pero bueno, un poco por la palabra, ¿no? O sea, que también como esencia como tal puede estar asociada a esa verdadera naturaleza de la mente, ¿no? Aunque aquí tú le estés dando ese significado. Claro, sí, tiene que ver con que ese término en español es más ambivalente que en tibetano, por ejemplo. Vale. Bueno, eso me ha producido. Sí. 15 minutos de descanso. Vale, pues ahora continuamos con la última preparación para acercarnos al tema de las dos verdades y de la vacuidad. La última preparación es básicamente casi un empiece en sí mismo, porque de alguna manera entender el proceso de percepción según el budismo tibetano y según la escuela madhyamika ya es una forma de entender cómo esos dos oscurecimientos, esas dos ignorancias que cubren los sentidos y que no nos permiten ver la realidad, están funcionando. Para ello, pues eso, vamos a plantearnos cuál es el proceso de percepción. ¿Cómo percibimos? El proceso de percepción se divide en dos elementos. El elemento, digamos, la parte de aparición, séase aquello que se aparece, y la parte de concepción, séase aquello que se concibe. La concepción sería como la visión interna, la perspectiva interna respecto del objeto, el cómo ese objeto se toma mentalmente una vez entra por los sentidos, una vez se recibe la impresión en los sentidos. Y la aparición es la forma en la que el objeto está apareciendo a los sentidos. Por lo cual estas dos partes del proceso de percepción, hay más elementos dentro de él, pero estos son los dos principales, nos dan lugar a dos posibles fallos, dos posibles problemas a la de percibir. El primero es, si yo estoy mirando la nieve de una montaña
y me pongo unas gafas azules o me ponen una pantalla azul delante, ¿dónde está el fallo? ¿En cómo aparece el objeto o en cómo concibo el objeto? El problema está en el problema está en cómo aparece el objeto. ¿Por qué? Porque la imagen que está llegando a los sentidos es diferente a la imagen o, digamos, al elemento que está afuera. Eso es lo que llamaríamos una mente errónea. Una mente sería una cognición, una percepción, séase una presentación mental errónea. ¿Por qué? Porque hay un error en el proceso. Luego hay otra posibilidad. Estoy caminando por la calle y de repente veo algo en el suelo y me pego un susto de muerte. Pienso que es una serpiente. Y me fijo con mayor detalle y es una soga que alguien había dejado olvidada. ¿Dónde está el problema ahí? En la concepción. Mis sentidos han percibido una cuerda. Lo que pasa es que a la hora de interpretarla, a la hora de crear una intención mental hacia ella, la intención ha sido errónea, porque la concepción que yo he tenido de ese objeto ha sido errónea. Estos son los dos principales fallos. Y son importantes por una razón. Porque, por un lado, el problema de concebir la existencia de un yo, la existencia de los objetos de una forma en la que no son, es un fallo de concepción. Y por otro, es también un fallo de aparición. Sin entrar en detalles, dependiendo de la ignorancia y del oscurecimiento que tengamos, ese oscurecimiento afecta a nuestros sentidos, las cosas aparecen de una forma y a la vez existe una concepción errónea. Nos vamos a centrar principalmente en este proceso de concepción, que es lo que podríamos llamar la percepción de un yo innata. O sea, el elemento que desde que nacemos percibimos que hay cosas que existen por sí mismas, percibimos que hay cosas que existen de una forma tal y como se nos presentan. Ese fallo es un fallo de concepción. Es algo que se nos aparece desde muy pequeños. Luego hay otros elementos que se van metiendo de por medio. Hay otros elementos que se nos van introduciendo, digamos, teóricamente, concepciones culturales, etcétera, que van aumentando esta concepción. Pero en general existe a nivel innato. O sea, todos nos asustamos al ver la serpiente. Y nunca ha habido serpiente. Eso es lo que dice el budismo. Nunca ha habido un yo inherente. Así que ese susto, ese sufrimiento que tienes, no es más que un producto de tus imputaciones mentales. Y teniendo en cuenta estos dos fallos en el proceso de percepción, hablamos de 3 tipos de seres. Aquí nos estamos metiendo un poquito, ya no en la base. Quizás sí, podríamos hablar de la base, porque no voy a hablar exactamente de cómo se llega a estos estados. Estamos hablando de los sujetos. Como he dicho antes, no solo son los objetos lo importante, sino los sujetos. Los tipos de conciencia, los tipos de mentes, de seres que perciben la realidad. Habría 3 tipos. Para entenderlo, usemos un ejemplo que es bastante habitual, aparece en una obra de Shankarashita, que es un autor indio, en el que él plantea el ejemplo de un mago. Imaginemos que llega un mago, coloca una mesa y sobre ella pone una piedra. Recita un hechizo y de repente esa piedra toma la forma de un elefante. Y en la sala hay 3 personas, 3 tipos de personas. Primero está el mago, que sabe que la piedra sigue ahí y que el elefante es una apariencia, pero ve al elefante. No es capaz de ver la piedra. Sus sentidos perciben el elefante porque son engañados por el conjuro, al igual que lo son el resto de personas del público. Por lo cual, ese mago sería, en este caso, un arya, que sabe y tiene una cierta percepción de que no hay un yo inherente, pero sigue percibiéndolo. A no ser que esté meditando, a no ser que esté en un estado meditativo específico en el que perciben realmente la realidad. Cuando están fuera de él, dicen, vale, no existe inherentemente las cosas, no existen tal y como aparecen, pero no puedo evitar ese fallo de concepción en el que las percibo, en el que las tomo como existiendo tal y como aparecen. Luego, entre el público del mago están los seres ordinarios, que dicen, eso es un elefante, y veo un elefante. O sea, piensan que lo que se aparece y lo que hay es lo mismo.
Y luego estarían los seres iluminados, los Budas, que perciben todo. Perciben, por un lado, la piedra, perciben, por otro, el elefante, y saben que la piedra está ahí y que el elefante está ahí como una aparición. O sea, son capaces de entender que el truco del mago no es nada más que un juego de espejos. Esos tres tipos de sujetos, la clave está en eso. Los seres ordinarios poseen mentes erróneas. ¿Por qué? Porque se les aparecen las cosas como existiendo de determinada manera que no es como realmente existen y ellos las toman como existiendo de esa forma. Los arias no poseen esas mentes erróneas, han quitado una cierta parte de esa ignorancia, se han librado, digamos, de parte de la suciedad. La lente ya está clara, pero la lente sigue siendo poco efectiva. La cámara la procesa mal y todavía aparecen en ella algunas motas de polvo. Por ello, tienen mentes engañosas, excepto durante su meditación. Los arias tienen dos estados. Existe lo que se llama el estado meditativo y el estado post-meditativo. Cuando meditan, son capaces de percibir la realidad, por lo cual las mentes erróneas desaparecen y las mentes engañosas desaparecen. Cuando están fuera de su meditación, las mentes erróneas todavía aparecen, pero las mentes engañosas ya no aparecen. Son conscientes de que lo que aparece no existe tal y como aparece, pero sí les sigue apareciendo de esa manera. Bueno, sí, la clave es, no quiero entrar en mucho detalle porque tiene cierta complicación respecto a la percepción de los arias, es un tema que se discute muchas veces en los tratados. Así que bueno, la cuestión es que existen diferentes tipos de mentes, o sea, diferentes tipos de seres según el error, dónde esté el error en su percepción. Y aquellos que poseen mentes totalmente purificadas, que no tienen mentes erróneas ni mentes engañosas, serían los Budas, que conciben la realidad y la perciben tal y como es. La clave, yo creo, para entender la base sería esto de aquí. ¿Por qué? Porque se habla del proceso de percepción, de concepción, y se habla un poco de cuál es correcto y cuál es no. En el caso de los arias, lo que digo, hay dos estados en los que varía ligeramente. Vale, ahora ya pasamos a las dos verdades, teniendo en cuenta que existen estos dos tipos de errores, que existen diferentes tipos de sujetos. La cuestión es, ¿qué son las dos verdades? Hemos visto a Kant, que nos hablaba del númeno y el fenómeno. Hemos visto que de alguna manera se puede dudar de que lo que nos aparezca es como se nos aparece. Y ahí encontramos el primer punto, la base de la división. Este esquema que tenéis en los panfletos que os habrán repartido o que estaban allí disponibles es el esquema principal a la hora de dividir las dos verdades. Según la perspectiva, siempre en cuenta, de Lama Tsongkhapa y de la visión prasángika. Por un lado tenemos la verdad convencional y por otro tenemos la verdad última. ¿Qué es la verdad convencional? Pues la verdad convencional es aquella en la que la forma de aparecerse no coincide con la forma de existir. Quizá la forma más fácil de entender esto es yendo a la naturaleza primero. Lo que decíamos antes, un objeto con dos formas de aparecerse. ¿Existen las cosas? Sí, pero se aparecen de dos formas distintas. Se nos aparecen, por un lado, con una apariencia engañosa y por otro con una apariencia correcta. ¿Cuál es la apariencia engañosa? Se nos aparecen como existiendo por su propio lado. La mesa aparece como estando ahí por sus propias características, independiente del resto. Aparece como si pudieses ponerla en un vacío absoluto y la mesa siguiese estando ahí. Pudieses borrar de la imagen el resto de elementos y el resto de condiciones y causas y la mesa siguiese estando ahí. Esa es la apariencia convencional. Y luego la verdad última es la verdadera naturaleza de la mesa. ¿Cómo realmente la mesa está ahí? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de esa mesa? Y ahora sí, volvemos arriba. La división
digamos, es en términos de los objetos de conocimiento. Hay dos tipos de objetos de conocimiento. ¿Qué significa objeto de conocimiento? Dos tipos de cosas que aparecen a la mente. No es que haya dos tipos de entidades, dos tipos de objetos en sí, sino que hay dos tipos de objetos mentales, dos tipos de percepciones mentales. Por un lado, los convencionales y por otro lado, los últimos. ¿Que corresponden a qué? A que cada fenómeno, a que cada cosa que hay, tiene dos naturalezas, dos caras. Podríamos hablar de dos caras de una moneda. Una cara que engaña y una cara que es verdadera. Es como si el objeto tuviese en un lado la pantalla azul y en el otro estuviese despejado. Cuando le percibimos por el lado de la pantalla azul, cuando percibimos mediante esas mentes erróneas, se nos aparece como existiendo independientemente. Pero en el momento en el que somos capaces de observarlo con una mente que ha eliminado ese error, el objeto aparece tal y como existe de forma verdadera. Esa es la distinción principalmente entre las dos verdades. Que la convencional es literalmente, traducido del tibetano, la verdad que oculta completamente. Un ocultador completo se le llama. Kunzop, que básicamente es aquello que está cubriendo. Es una verdad en la cual hemos cubierto con ese cristal azul y está apareciendo de una manera que no es como realmente existe la cosa. Es culpa de las gafas. Mientras que la verdad última es que la forma de aparecer sí que coincide con su forma de existir. La cosa se aparece tal y como existe y ahora hablaremos de cómo es ese existir, porque ese existir es la vacuidad. Por eso las dos verdades y la vacuidad no son dos cosas distintas. Las dos verdades, la segunda de ellas, es la vacuidad. La forma del existir de todos los fenómenos es la vacuidad de existencia inherente, que es la verdad última. Entendiendo esto, entendemos cuál es eso. La naturaleza es un objeto con dos formas de aparecer distintas. Un objeto, una entidad, una naturaleza, podríamos hablar de entidad, de naturaleza, con diferentes aislamientos. Séase, el elefante tiene diferentes aislamientos, tiene la pata y tiene la trompa, son distintas, pero forman parte de la misma cosa. Las dos verdades son diferentes percepciones de una misma cosa. Lo que pasa es que una de ellas es engañosa, tiene la pantalla delante y no nos permite ver cómo es la cosa realmente. Importante tener en cuenta una distinción más. La verdad convencional es errónea, es engañosa, pero no significa que no exista. Recordemos los dos extremos, el nihilismo y el eternalismo. Si decimos la verdad convencional no existe, lo único que existe es la verdad última, el mundo es todo ficción, caemos en el gran problema de ¿y entonces para qué todo esto? Caemos en ese problema. Entonces las acciones, la importancia de la ética, la importancia del modo de vida desaparecen. La verdad convencional no es lo mismo a objetos inexistentes. El objeto inexistente, el objeto que estábamos negando, el objeto de negación era la existencia inherente, no los objetos del mundo. Negamos esta parte que está entre paréntesis, no el objeto al completo. La verdad convencional es el árbol, pero el árbol convencionalmente, engañosamente, aparece como existiendo inherentemente. ¿Qué es objeto inexistente? La existencia inherente. Luego lo veremos, Chandrakirti lo dice. Ni el yo inherentemente existente, ni los espejismos, ni las ilusiones existen. Pero los objetos sí que existen. El árbol existe. Lo que pasa es que no existe inherentemente, que es como lo percibimos. Los cuernos de un conejo. Este es un ejemplo tradicional tibetano, que es determinados tipos de conejos, de liebres que existen en la meseta tibetana, que tienen unas orejas muy largas que parecen cuernos. Y siempre en el debate y en los diferentes textos se habla de cuernos de conejo. ¿Por qué? Porque no tiene cuernos, pero nos aparece como teniendo cuernos. Es un objeto inexistente. No hay un conejo con cuernos que yo sepa, de momento.
Así que esta distinción es importante para evitar ese extremo, el extremo del nihilismo. La verdad convencional es una verdad engañosa, pero no es una verdad inexistente. Y bueno, esta es una ilustración un poco para hacerlo ver. Es el objeto que aparece de dos formas distintas. Una forma verdadera, una forma clara, una forma no obstruida por esos engaños, y una forma en la que está obstruida por esos engaños. Podríamos decir que este azul es el azul de la pantalla azul que está cubriendo el objeto. Y existen seres que perciben el objeto de forma engañosa y seres que perciben el objeto de forma verdadera. Y el que percibe el objeto en todas sus formas, sin tener ningún tipo de engaño, es el Buda. No vamos a hablar aquí del resultado, de cómo es que el Buda percibe las dos verdades, pero el Buda percibe las dos verdades, porque ha conseguido liberarse de los engaños y es capaz de tener una percepción que se llama omnisciente. Una pregunta. Esta imagen no es terrorífica, pero mal rollo da, ¿no? Si te encuentras esto por la noche en tu casa a oscuras, a lo mejor no te gusta mucho la perspectiva. La cuestión es, ¿lo es independientemente? ¿Lo es inherentemente? ¿Qué pasa si nos acercamos? Eso de ahí era esto. Ahora da miedo. Si tú te encuentras esto por tu casa por la noche, no da muy mal rollo, ¿no? A lo mejor piensas que hay alguien y ya te asustas porque dices, yo pensaba que estaba solo, pero la imagen en sí no da miedo. La cuestión es, ¿por qué? ¿No es la misma imagen que teníamos antes? ¿No había algo en la imagen que la hacía dar miedo? ¿Qué ha cambiado? ¿Dónde está esa característica que tenía antes que ahora ha perdido? Pues porque la imagen se nos aparecía de una forma a pesar de que era de otra. Y ahora vamos a ver qué tiene de relación esto con la vacuidad. ¿Qué es la forma última de existir de los fenómenos? Dice Nagarjuna, esto está sacado de una de sus obras más importantes, que es el Mula Madhyamika Karika, o los versos sobre el camino medio, donde dice, todo lo que se origina dependientemente es explicado como vacuidad, como una imputación dependiente. Esta es la senda del camino medio. ¿Qué es la vacuidad? La vacuidad es existencia dependiente o interdependiente, existencia sujeta a causas y condiciones. ¿Qué pasaba con la imagen? Que si existiese de forma inherente, si existiese tal y como se aparece en el momento en el que la vemos por la noche con la cara de diablo y que nos asusta, si fuese realmente terrorífica inherentemente, una vez que te acercas seguiría siendo terrorífica. Sería como el agua que moja igual en grandes cantidades que en cantidades pequeñas. Sería inherentemente terrorífica. Pero no sucede. ¿Por qué? Porque su existir objetivo, inherente, es una imputación. Es algo que hemos puesto ahí. Es un elemento que hemos añadido a la imagen que no estaba en ella. Y eso es la apariencia engañosa que nace de la mente. Nace de percibir esa verdad convencional, percibir con esa pantalla azul y decir, es que eso es azul. Y en el momento en el que te acercas más o quitas la pantalla, deja de ser azul. ¿Por qué? Porque realmente la cosa no existe como se te aparecía. ¿Cómo explicamos que la vacuidad es surgimiento dependiente, originación interdependiente? Esto tiene muchos nombres. En realidad todo tiene que ver con depender muchas cosas de muchas cosas. Pues podemos ir deconstruyendo. Me gusta mucho esta escalerita, es como muy simple y te lleva fácilmente. Es vacuidad, ¿qué significa? No significa vacío, no es nihilismo. Muchas veces oyes por ahí, los budistas hablan de la vacuidad, hablan del vacío, hablan de, no es el vacío del nihilismo, es el vacío de que hay algo que está vacío de. Hay una casa vacía de gente. ¿De qué está vacía la casa? No es que no exista, es que no tiene gente dentro. En este caso, vacuidad, ¿de qué es? Vacuidad de existencia independiente o inherente. O sea, es una existencia que no depende de nada más y que es tal y como se aparece. ¿Qué significa eso? Que nada existe independientemente.
que viene a ser lo mismo que todo existe dependientemente. Todo surge dependientemente, todo tiene causas y condiciones y depende de esas causas y condiciones, entre las cuales está la primera y más importante de todas, la mente que lo percibe. Porque todo elemento que existe, toda percepción del mundo, tiene a la mente como principal sujeto ahí metida, poniendo cosas en la percepción. La vacuidad de los fenómenos además está vacía de existencia inherente también. ¿Por qué? Porque depende de causas y condiciones. Cuando yo estoy hablando de la vacuidad, las palabras que estoy diciendo, la presentación que estoy haciendo, las ideas que estoy presentando, todo depende del contexto, depende de mí para decirlo, depende de los diferentes elementos que componen la frase, depende de muchísimos elementos. Y la propia vacuidad, la propia dependencia de las cosas, depende de sí misma y de otras cosas. La vacuidad no es una especie de sustancia o de existencia. No hay que tener cuidado de no hacer inherente a la vacuidad de existencia inherente. Esto no es una negación de la existencia inherente, es la afirmación de una existencia no inherente. No, es una negación que niega completamente. Es lo que se llama una negación no afirmativa. Esto es importante en la filosofía de Tsongkhapa. Es básicamente la misma cosa. Existen dos tipos de negaciones. La negación que uno dice cuando dice esto no es verde, significa esto será azul, blanco, o esto no es así, será de otra manera. Pero también hay negaciones como, por ejemplo, él no come pescado. No estoy afirmando que coma otra cosa. Estoy afirmando que no come eso y ya está. No hay una afirmación implícita. Esta es una de las teorías principales. ¿Por qué? Porque la negación de la existencia inherente es la negación sin más. No afirma nada más. Es meramente decir, la casa no hay gente. No significa que haya otra gente o que haya otra cosa. No significa que haya animales. Significa que no hay gente. Ya está. La no existencia inherente es no hay existencia inherente. ¿Qué es lo que hay? Existencia dependiente. Que es lo mismo que decir que no existe algo inherente. Exactamente la misma, digamos, el mismo concepto con dos caras distintas, pero no está afirmando ninguna otra forma de existir. Un ejemplo bastante interesante, y yo creo que muy en boga, sobre todo si, ya no sé tanto, pero hace algunos años estaba muy en TikTok, en Instagram, se veía mucho este tipo de cuadros. Se pueden encargar. Te le compras, te dan los clavos, tienen unos números y te dan un panfletito en el que tú vas atando el hilo a diferentes números, al clavo con ese número, y poco a poco este redondel vacío va formando una imagen. ¿Qué significa que esa imagen, que esa cara que vemos ahí, no existe inherentemente, existe dependientemente? Significa que si yo te pregunto ¿dónde está la cara?, la respuesta es en el conjunto total de los hilos, en los clavos y en mi percepción en la cual yo pongo ahí la existencia de la cara. O sea, es una imputación. ¿Qué existe realmente? Un montón de hilos. ¿Dónde está la cara? Es una imputación que yo pongo sobre lo que se llama esa base de designación, que a su vez es condicionada. Es uno de los mejores ejemplos para entender la existencia interdependiente. Es una cantidad infinita de causas y condiciones en la que la última y más principal es la mente imputando la existencia del objeto. Y ahora vamos a ver brevemente la introducción al camino medio, el texto, que da, digamos, un poco base a esto, y vamos a repasar un poco la idea de la vacuidad. Está en el panfleto que os han repartido, en una de las caras. Es una traducción libre un poquito adaptada para que sea más fácil de seguir. El texto original está en verso y, bueno, tiene varios versos, vamos a ir leyendo. El primero dice, al contemplar todas las cosas como reales o ilusorias, se perciben dos naturalezas en los objetos. Lo que es percibido correctamente es la realidad última y lo percibido de forma engañosa constituye la verdad convencional. Es lo que comentábamos. Las cosas son reales o ilusorias, o reales y engañosas. ¿Y cuáles son las cosas reales
son la realidad última, aquello que es percibido correctamente. ¿Qué son las cosas ilusorias? La verdad convencional, aquello que es percibido engañosamente. El siguiente verso dice: lo percibido por los 6 sentidos sanos y comprendido comúnmente por el mundo ordinario se considera verdadero de acuerdo con el mundo. Todo lo demás, según el mundo, es falso. Aquí entramos a hablar de lo que decíamos antes. Los sentidos sanos nos dan imágenes de cosas que existen. Si fuesen sentidos dañados, en muchos casos se pone el ejemplo, no sé si lo incluí por aquí, de los pelos, de una especie de enfermedad ocular que te hace ver unas fibras transparentes, semitransparentes, y al percibirlo la persona piensa que están ahí, que está en el objeto, que estás mirando la pared y en esa pared hay unos pelos, una especie de marcas. Sin embargo, esa visión está dañada, por lo cual eso no es verdadero de acuerdo con el mundo, no es verdad convencional, es inexistente. Por lo tanto, lo percibido por los 6 sentidos sanos y que el mundo ordinario, séase el conjunto de personas que percibe con sentidos sanos, considera verdadero, es la verdad convencional. Aquello que no es considerado de esa manera es falso. Este verso tendría otras interpretaciones, pero bueno, quedémonos con esa que es la más accesible y más rápida. Luego el 26. El yo inherente, concebido por los extremistas, afectados por el sueño de la ignorancia, así como las ilusiones mágicas, espejismos, fenómenos similares, ninguno de ellos existe, ni siquiera desde la perspectiva del mundo ordinario. Lo que decíamos antes, son objetos inexistentes. Ni siquiera convencionalmente existe inherentemente. Recordemos esa idea de que cuando negamos la existencia inherente, la negamos absoluta y totalmente. Ni siquiera de forma convencional decimos que las cosas existen tal y como se nos aparecen. Porque convencionalmente nos damos cuenta de que la imagen del demonio, una vez que te acercas, deja de ser existente inherentemente. En términos convencionales, tampoco se puede afirmar un yo inherente. Por lo tanto, esos extremistas, que son las escuelas que caen en uno de los dos extremos, que están afectados por la ignorancia, esa ignorancia que percibe el yo, esa ignorancia que percibe un yo autoexistente, al igual que las ilusiones mágicas, los espejismos, los cuernos de conejo, son inexistentes. Luego la siguiente dice: lo convencional es la ignorancia que oculta la verdadera naturaleza, lo que aparece como verdadero pero es mera fabricación. El sabio lo declaró como verdad convencional. Todas las entidades fabricadas son meramente convencionales. Esta es la definición que habíamos visto un poco de verdad convencional, que es aquello que oculta completamente. Es esa ignorancia que tenemos que está ocultando, que está creando esa pantalla azul que oculta la verdadera naturaleza, la verdadera concepción de los fenómenos como no inherentemente existentes. El siguiente dice: frente al objeto percibido erróneamente por un ojo enfermo, como poseyendo pelos flotantes o similares, lo que decía, la realidad del mismo observada por aquel con visión sana es semejante a la realidad última. Compréndela de este modo. Lo que decíamos, al igual que un ojo sano percibe el objeto como realmente es, y un ojo con esos pelos flotantes, esa especie de enfermedad, daño ocular, lo percibe como teniendo algo que no está ahí, la visión errónea causada por la ignorancia percibe un yo inherente que no está ahí y que aquellos que ven la verdad última saben que no está ahí, perciben que no está ahí. La siguiente dice: las cosas vacías, como reflejos y demás, surgen dependiendo de colecciones de causas. Del mismo modo que un reflejo vacío surge la conciencia con su apariencia. Lo que decíamos antes, todo depende de causas y condiciones. De forma absoluta, podríamos decir que es absolutamente condicionado. Pero surge dependiendo de colecciones de causas, pero surge. No es que neguemos la existencia, afirmamos la absoluta interdependencia. Al igual que un reflejo de una manzana en un espejo, no hay una manzana en el espejo, pero la imagen de la manzana en el espejo aparece. Séase, la conciencia que lo percibe surge. La percepción de la manzana en el espejo surge. Y por último,
De la misma manera, aunque todas las cosas son vacías, surgen consistentemente, séase de forma clara, de la vacuidad. Y puesto que las dos verdades también carecen de naturaleza inherente, no son eternas ni se destruyen. Séase, la afirmación de que la existencia última es la única verdadera, no es la negación de la verdad convencional. Es la negación de que la verdad convencional sea tal y como aparece. No estamos negando lo convencional, estamos negando que lo convencional sea tal y como parece, lo cual es distinto. Porque si no, una verdad destruiría a la otra. Y caeríamos en alguno de los dos extremos. Para Tsongkhapa, cuando hablamos de no dualidad, que es un término que se escucha mucho, que es un término que se utiliza mucho más en otras escuelas tibetanas, la no dualidad para Tsongkhapa es la idea de que las dos verdades no son absolutamente independientes la una de la otra, son interdependientes. No hay una dualidad absoluta. La dualidad es meramente aparente porque el objeto es solo uno, con dos caras. Por eso la no dualidad para Tsongkhapa tiene ese elemento de se disuelve en cuanto entiendes que las dos verdades dependen la una de la otra. Ahora vamos a hablar brevemente del valor práctico. Claro, si todo es interdependiente, ¿quién tiene la culpa? El que ha pegado el navajazo, el que lo cabreó antes, el que... ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde están las cosas que percibimos? Especialmente en el ámbito de la ética, si todo es interdependiente, si todo son causas y condiciones. ¿Tiene el mismo sentido hablar de que el cuchillo es causa de la defunción que el asesino es causa de la defunción? Pues bueno, este es un tema que hay que tocar con mucho cuidado. ¿Por qué? Pues porque no percibimos la realidad directamente. Estamos, por lo menos yo, si hay algún bodhisattva en la sala que lo diga, que nos ayude al resto. Pero realmente lo que sucede es que no percibimos la realidad tal como es, así que podemos caer en alguno de los extremos. Podemos decir, bueno, entonces el asesinato no ha sucedido porque todo es interdependiente y eso es una imputación de la mente. Eso sería el extremo del nihilismo, porque estás negando la verdad convencional. Así que existe una estructura en tres tipos de compasión. Hemos hablado antes de que la compasión, ese sentimiento que elimina esa actitud autocentrada y empieza a mirar a los demás como queriendo liberarles del sufrimiento, tiene tres versiones. Esto lo menciona Chandrakirti en la introducción al Camino Medio, al principio, en los primeros versos. Y bueno, empezamos con la definición de compasión. Para el budismo, compasión es el deseo sincero de liberar a todos los seres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Y existen tres tipos de compasión, que lo que cambia es el objeto en el que están enfocados. O sea, la mirada es la misma, pero cambia de objeto o cambia la forma en la que está mirando el objeto. Por un lado tenemos la enfocada en los seres. Su enfoque son básicamente los seres como sufriendo, sujetos a los tres tipos de sufrimientos. Tres tipos de sufrimientos que de forma resumida o laxa son el sufrimiento del sufrimiento, que es básicamente el sufrimiento burdo, el que todo el mundo conoce, el daño que te produce la enfermedad, la muerte, etc. El sufrimiento del cambio o de la impermanencia, o de ese sufrimiento que se deriva de que las cosas que resultan placenteras en un momento pasan a ser sufrimiento en el siguiente. Uno está muy a gusto cuando en invierno enciende la estufa y se pone la manta, pero de repente en la habitación hace mucho calor, empieza a sudar y lo empieza a pasar mal. Algo que era felicidad en un momento pasa a ser sufrimiento. Y luego el sufrimiento, la compasión y luego el sufrimiento que todo lo impregna. Es el hecho de que todos los seres marcados por ignorancia están marcados por la ignorancia. Esa ignorancia les va a hacer sufrir. Hay una especie de condición base que causa el sufrimiento, y causa sufrimientos de muchos tipos, especialmente el que ata al samsara. Esa ignorancia ata a continuar sufriendo con los otros dos tipos de sufrimiento y a seguir de alguna manera en esa rueda
de continuo aflicción. Luego tenemos que esta compasión enfocada a los seres, si analizamos un poco más, digamos un nivel de análisis, damos un paso más hacia el análisis filosófico, nos encontramos la compasión enfocada en los fenómenos, que percibe a los seres como sujetos a la impermanencia y al cambio. O sea, a los seres como no sólidos. No los percibe como vacíos de existencia inherente, que es el siguiente paso, pero percibe que cambian, que están sujetos a ese continuo cambiar, que de alguna manera transitan por esa impermanencia constantemente. Y eso les hace, objeto de compasión. Y por último, tendríamos la compasión sin foco. Es aquella que se concentra o que se enfoca en los seres como vacíos de existencia inherente, séase como dependientemente existentes. Esta compasión sin foco está difícil cultivarla, por lo menos desde el nivel que yo tengo. Es parte del camino espiritual, es una compasión que se genera cuando alcanzas la percepción directa de la realidad, cuando alcanzas esa percepción directa del vacío de existencia inherente. Sin embargo, estas dos creo que nos son algo más cercanas y de alguna manera podemos tenerlas en mente. Hay un autor también prasangika, muy, muy importante, que ella ha mencionado al principio, que es Shantideva. Shantideva, en su obra Las acciones del Bodhisattva, el Bodhisattva Charyavatara, existe un capítulo que es uno de los textos más importantes sobre la práctica de la paciencia, que es el cultivo de el refrenar las acciones negativas. La paciencia es el refrenar las acciones negativas. Y en ese capítulo, de alguna manera, presenta los tres tipos de compasión. Y es importante tenerlos en cuenta, porque si no, podemos caer, como veremos más adelante, en lo que decíamos, entonces, ¿dónde está el culpable? No le hay. Porque es sobreanalizado y de repente la compasión es, ¿hacia qué tengo que sentir compasión? Si al final el muerto no es más que una imputación, el asesino no es más que una imputación. Así que vamos a ir viendo cómo presenta o cómo de alguna manera se podría leer en Shantideva esta presentación de los tres tipos de compasión. La enfocada en los seres sería, algunos se ahorcan, otros saltan al vacío, otros toman veneno o sustancias dañinas e incluso algunos, por sus malas acciones, se dañan a sí mismos. Cuando están dominados por las emociones aflictivas, destruyen incluso a su querido yo. ¿Qué decir entonces de que eviten causar daño a los cuerpos de los demás? Los seres están sujetos a aflicciones que les llevan incluso al punto del suicidio o de dañarse a sí mismos. Si las aflicciones pueden causar tanto, si esos sufrimientos a los que están atados en el samsara, en ese ciclo de sufrimientos de renacimiento y muerte, les llevan hasta tal punto, ¿cómo no son dignos de compasión a pesar de que dañan a otros? Los seres son dignos de compasión porque están sujetos a un sufrimiento del que no son capaces de escapar y que en ocasiones se vuelve muy habitualmente contra ellos mismos. La enfocada en los fenómenos es un punto más de análisis. Aquel que habiendo experimentado felicidad por 100 años en un sueño se despierta, y aquel que se despierta de un solo instante de felicidad, para ambos al despertar aquella felicidad nunca regresa. Del mismo modo, al momento de la muerte, tanto una vida larga como una breve terminan irremediablemente. Los seres, da igual las condiciones que consigan, la impermanencia a la que están atados, el cambio al que están atados, les hace una y otra vez perder todo lo que consiguen, todo lo poco que ganan, por lo cual no son acaso dignos de compasión, puesto que su felicidad nunca termina de ser permanente, puesto que sus condiciones nunca terminan de ser permanentes. Y luego la compasión sin foco, y aquí está la parte más complicada,
Para esto es interesante consultar diversos comentarios que hay a este texto de Shantideva, y los diversos comentarios, algunos contienen incluso debates internos que tendría una persona en su mente. A veces esos comentarios tienen objeciones y respuestas, y esas objeciones y respuestas son cosas que van surgiéndote según lees el texto. En este caso no podemos entrar en tanto detalle, pero se nota que podría haber muchas objeciones desde nuestra percepción de las cosas como inherentemente existentes, desde esa percepción errónea de la realidad. Porque dice el texto: si al ser golpeado por un palo u otros objetos me enfado con quien los maneja, ya que esa persona está movida por su odio, sería más razonable enfadarme con el odio. Tanto su arma como mi cuerpo, ambos son causas de sufrimiento. Si él ha sacado el arma y yo he proporcionado el cuerpo, ¿con quién debo enfadarme? ¿Dónde está el culpable? Claro, convencionalmente hay un culpable, sí. La cuestión es, cuando percibimos al culpable, cuando vemos al asesino, lo odiamos porque pensamos que es verdaderamente horrible, que es una persona deleznable, cuando vemos uno de estos crímenes atroces. La cuestión es inherentemente, es tal y como aparece, tan deleznable como aparece esa persona? ¿Qué pasa si el día de mañana cambia su forma de ser y te la encuentras siendo, yo qué sé, un voluntario que está cuidando niños en un orfanato, que está ayudando a cualquier obra social, y te la encuentras en ese momento sin haberle conocido antes? La cuestión es, ¿él era inherentemente monstruoso? No. Es algo que depende de causas y condiciones, depende de esas causas y condiciones. Inherentemente existe el culpable. Últimamente, todos son dignos de compasión, porque todos son, así convencionalmente, debidos a causas y condiciones. Lo que digo, esta compasión sin foco es difícil de percibir y se nos ocurren constantemente objeciones, y especialmente en el momento en el que aparece, en el momento en el que estás viendo la televisión, aparece el telediario y sale la noticia, el sentimiento que bulle dentro es esa ignorancia cegando completamente. Y es entonces cuando puedes coger este razonamiento y empezar a meditar sobre él y escribir la lista de objeciones. Y a partir del tercer cuaderno lleno de objeciones, puedes empezar a revisarlas y te darás cuenta de que en frío no son tan fuertes, pero aún así resuenan. ¿Por qué? Porque en esos momentos en el que nuestra percepción está más marcada es cuando realmente se hacen este tipo de meditaciones, cuando realmente se intenta deconstruir, porque lo que hay que encontrar desde nuestra situación convencional es esa existencia inherente apareciendo. Hay que encontrarse el objeto de negación. Y en esta meditación sin foco resulta difícil hacerla, pero una vez que identificas filosóficamente o conceptualmente, puedes hacer una meditación conceptual en la vacuidad y en la naturaleza de los fenómenos. Bueno, con todo esto, solo queda una cosa más, que la charla ha sido corta, ha sido muy concisa, he dejado muchos temas en el tintero y siempre me gusta recomendar, cuando es algo más abierto y público, alguna lectura que se pueda hacer, que sea, digamos, accesible, clara y que dé unas ideas bastante profundas. En este caso, quiero recomendar un libro, en inglés se llama Insight into Emptiness, en español el título es Una mirada al vacío, la plenitud del ser. Está publicado por Amara, de Kensho Janpa-Tenchok, y es un libro en el que se expone la vacuidad de una manera muy clara. Se la arrincona, podríamos decir. Cada capítulo es irla arrinconando, es irla pinzando hacia un lado hasta encontrar el objeto de negación y de construirlo. Es un libro bastante claro, así que bueno, es una recomendación que hago. En la Fundación en unos días tendrán ejemplares, no han llegado a tiempo para la charla, pero bueno, es una lectura que recomiendo. Creo que es uno de los mejores libros que he visto que expliquen la vacuidad, porque se sale un pelín del esquema convencional y sigue un esquema algo más occidentalizado, o por lo menos mucho más intelectualmente cercano al pensamiento occidental. Así que bueno, ahí dejo esa recomendación. Y bueno, siguiendo también la metodología tradicional,
voy a hacer, y podéis hacerlo conmigo, una dedicación de méritos, que es básicamente toda esta acción de estudiar, de pensar, de darle vueltas a las cosas que hemos seguido a lo largo de la presentación, asentarla en cuál era el motivo inicial. Vamos a recordar el motivo inicial, ese deseo de alcanzar el estado último en el cual puede ayudar a todos los seres. Y recordamos la importancia de la bodhicitta, de esa mente que quiere alcanzar ese estado para ayudar a todos los seres. Así que lo reasentamos y de alguna manera hacemos que toda esa dinámica que hemos generado retenga o se retenga en la intención inicial. Así que bueno, leemos que por esta virtud pueda alcanzar el estado de Buda y entonces dirigir a cada ser sintiente sin excepción a este estado. Que la preciosa mente de la bodhicitta nazca en aquellos en quien todavía no ha nacido, que no degenere en los que sí han nacido, sino que aumente indefinidamente. Así que bueno, muchas gracias. Chichena. Ahora, si hay preguntas o eso, cualquier cosa que se quiera consultar o plantear, turno abierto. Bueno, agradecerte la charla, que me ha parecido muy interesante. Y en relación a lo que comentabas en lo último, ¿no? Lo de la compasión sin foco, me venía un poco, trabajo como psicóloga, y cómo a veces es importante, un poco desde la percepción también del budismo, colocarnos cuando vienen pacientes con situaciones complejas en su vida presente, pero que están muy condicionadas por linajes, tendencias familiares, ¿no? Entonces, lo importante que es, me venía un poco eso, lo importante que es en ese momento como despojar de todos esos condicionamientos, ¿no? Ir un poco más a las situaciones que han vivido a lo mejor sus ancestros, padres, familias, que llevan a una situación complicada del momento, ¿no? Entonces, que ahí como parece como un punto interesante también para trabajar desde esa perspectiva. Sí, sin duda. De hecho, creo que es uno de los elementos que en el budismo más interesante resulta, porque es una deconstrucción, al final es una deconstrucción filosófica que se puede aplicar a muchos ámbitos y que resulta muy práctica porque es un paso atrás respecto a lo que se te presenta. Es un paso atrás y un replanteamiento de por qué esto es como es. Es una pregunta que filosóficamente está siempre muy clara, pero que el budismo te dice, no solo es filosofía, practícala. Tómala en cuenta, tanto a la hora de practicar la compasión, como a la hora de practicar la ética, como a la hora de practicar es siempre cuáles son las causas y condiciones de la situación, considéralas, plantéalas y afróntala de esa manera. Es un poco lo que se dice en el budismo, hay una idea que es la compasión sin la sabiduría es ciega. La sabiduría sin la compasión es manca, es inefectiva, porque ambas tienen que ir juntas. La reflexión y la deconstrucción tienen que ir juntas, con una práctica. Así que sí, sin duda creo que el budismo es uno de los elementos que más impulsa y creo que lo hace muy práctico. Gracias. Bueno, muchas gracias por la clase, por la charla. Ha sido impresionante. Tu capacidad pedagógica es espectacular. Y quería hacerte una pregunta. Se ha hablado de que la mente hace imputaciones sobre la base de la percepción. Y mi pregunta es, ¿la percepción se entiende como un fenómeno mental o por ahí van los tiros? Si puedes aclarar un poco ese asunto. Vale, sí. Claro, esto es un tema bastante enrevesado, sobre todo porque viene de los términos tibetanos. Yo me pego para intentar traducirlos y resulta difícil. La percepción la entenderíamos como el conjunto del acto, que incluye la forma en la que aparece el objeto y cómo se percibe. Diríamos que es puramente mental en el sentido de que la aparición se produce a los sentidos. Y la mente se considera no solamente la mente principal, sino también las mentes, las conciencias de cada uno de los sentidos. Por lo tanto, digamos que la percepción en el sentido de la cognición del objeto es puramente mental, pero no es mente principal solamente, incluye las mentes de los 5 sentidos. Bueno, los 5 sentidos y el sexto, la conciencia mental principal. Bueno, muchas gracias por la charla, la verdad que ha sido
magistral y que ha estado genial y muy bien expuesta y estupendo. Gracias por ello. Nada, de alguna manera preguntarte, aunque sea que puedas decir muy escuetamente, porque se quedaría para mucho, igual que esta es la perspectiva desde la vacuidad, desde la escuela Gelu, ¿no? Desde Tsongkhapa, la mirada, por así decirlo un poquito, cómo sería desde la escuela Nyingma, cómo sería desde la escuela Kagyu, Sakya, por así poner también un poco de contexto, que no son a lo mejor diferentes visiones, un poquito, solamente, si se puede. Es una pregunta, es muy difícil. Resumen de un minuto. Si no lo dejamos para otras conversaciones, otras exposiciones, que estaría genial. Sería para Eso sería una muy buena cosa. Sí. Yo por mi parte encantadísimo. Yo sí que diría, sin apuntar a muchos, o sea, sin tratar específicamente ninguna escuela en particular, la gran diferencia tiene que ver con esa idea de que es un objeto con dos formas de aparecerse y que las dos verdades tienen el mismo nivel. Podemos entenderlo de la siguiente forma. El resto de escuelas tienen muy en mente la práctica del tantra, la práctica de la disolución de la realidad, etc. Por lo cual enfatizan mucho más una no dualidad en la cual todo se disuelve en lo último. Mientras que Tsongkhapa está preocupado, en cierta forma, por la ética, por la práctica, por ese sendero de los frutos, por esa práctica de la ética, de la compasión, por lo cual enfatiza mucho más que las dos verdades son igual de importantes. Así que hay diferencias importantes, pero principalmente el énfasis es en que la no dualidad para otras escuelas es que todo se disuelve en una especie en la realidad última, y para Tsongkhapa la no dualidad es que ambas verdades son interdependientes. Lo dejo ahí porque ya digo, es un tema muy difícil. También existe una charla de un especialista americano hablando de este tema y no recuerdo cuánto eran 6 vídeos de 2 horas aproximadamente, y en cada uno trata cada una de las escuelas y aún así lo pasa por encima, así que bueno. A veces se utiliza la analogía o la perspectiva de la física cuántica para entender la vacuidad, ¿no? De que detrás de esa mesa que decías tú, que vemos en la realidad convencional, en la verdad convencional, pues lo que hay son, con unos microscopios potentes, pues hay átomos, dentro de los átomos neutrones, electrones, de ahí quarks, y en el fondo lo que hay son vibraciones, donde no está ni el espacio ni el tiempo, porque tú, como bien has dicho, como decía Kant, el espacio y el tiempo son esquemas humanos. ¿Vale? Entonces, cuando entras ahí, te encuentras todo una vibración, todo interconectado, y se dice que también con la hipótesis de Heisenberg, que cuando se mira, eso se deforma, ¿vale? Lo que quiere decir que la verdad última es muy difícil de percibir, se puede intuir, digamos, es inefable es la palabra, ¿no? Es inefable para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esa analogía o de esa manera de verlo con el paradigma de la física cuántica? Pues, por un lado, claro, yo he de decir que metodológicamente soy muy precavido, se ha notado con lo de las comparativas. Creo que es una comparación y un estudio muy interesante y creo que nos permite entender cómo un análisis, porque muchas veces se presenta la realidad última como aquella que se aparece ante un análisis que busca lo último. O sea, un análisis lo más profundo posible. Por lo cual la física cuántica y muchas veces las ciencias en su ámbito más profundo, lo que están encontrando es algo que realmente se parece o tiene relación con esa realidad última según el budismo. Por lo cual hay una profunda relación entre ambas presentaciones. Sin embargo, a la vez, creo que la ciencia es interdependiente y está condicionada histórica y culturalmente, por lo cual tiene sus limitaciones. Por lo cual yo soy precavido a la hora de plantear que la física cuántica sea la respuesta última.
quizá nos demos cuenta, al igual que con la física de Newton, que necesitamos otro marco y hay que cambiarlo otra vez. O sea, nos acerca, sin duda es muy interesante, la cuestión es, sigue siendo algo convencional, así que a lo mejor, no hay que confundirlo con lo último, nos acerca a lo último, pero es lo que tú decías, lo último es inefable, está más allá de la percepción de las ciencias, que sigue siendo una percepción convencional. Por lo cual, creo que es muy interesante y de hecho hay algunos libros publicados y resulta un tema interesante de estudiar, pero siempre es eso, pero hay un paso más allá. Nos acerca, pero no llega, Exacto. no puede llegar. Hay una limitación en la ciencia por su condicionamiento claro, dentro de lo convencional. es un armazón condicionado. No sé si me preguntas. Pues muchísimas gracias. Una charla impresionante, profunda, que nos ha ayudado a avanzar. Y bueno, con el colofón de que, ¿esto para qué? Pues para compasión sin foco. Estamos en el jardín de la compasión. Para siempre que tengamos a otro delante, ponernos sus zapatos y verlo con la máxima empatía, entendiendo las causas y las condiciones, y por tanto con la empatía en acción, que es la compasión. Actuando y ayudando a esa persona. Así que muchísimas gracias y quedas emplazado para seguir dando la visión de las diferentes escuelas. Como mínimo, como mínimo. Por si no, Raúl se va a quedar, digamos, poco tranquilo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la charla. Gracias a todos.